Si estás interesado en aprender hebreo bíblico con nosotros, lo puedes hacer a través de YouTube, en nuestro canal alterno Café Ivrit Ulpan, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefilá de Met en español. Si tienes alguna duda o comentario, nos puedes dejar tu mensaje en la casilla de comentarios del canal y con gusto lo resolveremos. Sea tu voluntad, Hashem, Dios mío, que por mi causa nadie cometa un error y que no falle en alguna cuestión de halajá y que por dicho motivo mis compañeros se burlen de mí y que no diga que lo impuro es puro ni que lo puro es impuro y que mis compañeros no tropiecen en una cuestión de halajá y no permitas que yo me burle de ellos. Talmud Berajot 28b. Shalom Haverim, estamos en la Yeshiva Tefilá de Met, quien les habla Liat Cohen Meshahar, también de la Yeshiva. Vamos a continuar con un estudio más del libro Rezar como Judío. Es un libro que fue escrito por el Rabí Hayi Halevi Donim. Es la guía para el libro de oraciones El culto en la sinagoga. Fue traducido al inglés por Oscar Sapolinsky, editado por el Yahoo Birnbaum de la editorial Eliner, del Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora de la Organización Sionista Mundial, en Jerusalén en el año 1986 de la Era Común, o en el año 5747 desde la creación. Los textos hebreos que aparecen en esta obra provienen del libro de oraciones El Sidur Rinat Israel, editado por Shlomo Tal y publicado por Moreshet Publishing Corporation en Jerusalén. Este libro incluye textos de oraciones que contienen el nombre de Hashem, por lo tanto se la ha de tratar con la veneración y respeto debidos a los impresos que contienen los textos sagrados. En el día de hoy vamos a hablar del capítulo número 18 de este libro, que se titula Disposiciones relativas al servicio de oraciones. Iniciando con lo que el rabino nos dice, vamos a empezar con los tiempos para las oraciones. Cuando Esdra, el escriba, y los varones de la gran asamblea prescribieron el número de servicios de oraciones para cada día, establecieron también un marco horario en el cual dichos servicios deben cumplirse. El tiempo oficial para los servicios de oraciones fue fijado a fin de que corresponda al tiempo en el cual se ofrecían las ofrendas públicas cotidianas en el Templo de Jerusalén. Estos periodos constituyen hasta la fecha el marco temporal en el cual se han de recitar las diversas plegarias. Sin embargo, se debe solicitar la opinión de una autoridad rabínica local a fin de fijar exactamente el tiempo adecuado correspondiente a una comunidad determinada, dado que hay que tomar en cuenta factores tales como la latitud y la época del año a fin de establecer la duración del tiempo entre el alba y la salida del sol, entre la puesta del sol y la caída de la noche. Por otra parte, hay diferencias de opiniones entre las autoridades religiosas sobre el modo de determinar la duración de estos periodos crepusculares. La explicación de la hora variable se conoce como Sha'ah Semanit. A fin de entender de qué modo se fijan los parámetros exactos de tiempo para los servicios religiosos cotidianos, debemos comenzar por saber que cuando la Mishnah o las fuentes halágicas posteriores se refieren al momento del día, no se refieren a una hora fija, y cuando se utiliza el término hora no quiere significar al intervalo constante entre 60 minutos que se utiliza actualmente. Estas fuentes se están refiriendo a cierta fijación del día y a hora que se requiere expresar a una hora variable o una hora estacional. Otra vez repito, Sha'ah Semanit, cuya oración es determinada por la longitud del día medida desde la salida a la puesta del sol, lo cual a su vez cambia según las estaciones del año. Lo único constante en cuanto a la hora variable es que siempre constituye un doceavo del día. Así, por ejemplo, la hora cuarta significa siempre un tercio del día. La hora sexta significa el mediodía. Se conoce, según Igor Moshe, el Orach Chaim 24. Si se tratara de un día que tiene 12 horas de luz y que comienza a las 6 de la mañana y concluye a las 6 de la tarde, la hora cuarta sería a las 10 de la mañana y la hora sexta sería a las 12 del mediodía. Pero los días no son tan exactos en su duración. Los hay más largos y más cortos, comienzan y terminan más temprano o más tarde según la estación del año. Tomemos como ejemplo un día de veraniego hipotético de exactamente 15 horas de luz que comience a las 5 en punto de la mañana. Un tercio del día sería a las 5 horas de la salida del sol. Y en este caso la hora cuarta seguiría siendo las 10 de la mañana, pero la hora sexta, o sea el mediodía, sería aquí 7 horas y media después de la salida del sol, o sea las 12 y media del mediodía.
O consideremos un día invernal hipotético de 9 horas de luz, que se iniciará a las 7 en punto de la mañana. Un tercio del día sería en este caso 3 horas después de la salida del sol, y también aquí la hora cuarta sería a las 10 de la mañana, pero la hora sexta o el mediodía sería 4 horas y media después de la salida del sol, o sea a las 11 y media de la mañana. Para calcular la duración de la hora variable de determinado día, se divide el tiempo de luz del día, horas y minutos, en 12 partes iguales. Cada una de estas partes es una hora variable. Un día veraniego de 15 horas y 24 minutos será 10 por 60 minutos más 24 minutos, o sea, de 924 minutos de duración. La duodécima parte de este día, sería 924 dividido entre 12, es de 77 minutos. Esta es la duración de la hora variable, correspondiente a ese día determinado. La conclusión de la hora cuarta de ese día sería, por lo tanto, 4 por 77 es igual a 308 minutos después de la salida del sol. Así es que se calcula. Entonces, sabiendo la hora exacta de la salida y la puesta del sol en determinado día, se puede calcular fácilmente la duración de la hora variable, correspondiente al mismo. Una vez calculado esto, no hay ninguna dificultad para establecer el momento de la hora cuarta o la hora sexta, o el momento exacto según el reloj que corresponda a 2 horas y media o a 1 hora y cuarto de las horas variables. Antes de la puesta del sol, algunas autoridades rabínicas han optado por seguir coordenadas diferentes, basando sus cálculos en la hora variable, en el momento en que apunta el alba y en el momento de la caída de la noche. Esto tiene efecto de avanzar las horas variables a un tiempo más temprano. Este criterio se utiliza a veces solamente en determinación del último momento en que se permite comer hametz, que es el leudado, en la mañana a la víspera de Pesach, según el Orach Chaim 23.3.1, Rabbi Moshe Isserles, Mishnah Berurah 4. El tiempo para Shaharit, el lapso de tiempo el cual se ha de recitar el servicio de Shaharit, comienza a la salida del sol y extiende la conclusión de la hora cuarta, lo cual equivale al primer tercio del día, según el Orach Chaim 443 y la Mishnah Berurah 8. Dado que la ofrenda matutina cotidiana podía ofrecerse al amanecer, en caso necesario se puede comenzar la amidá en un momento tan temprano como al romper el alba. Si bien el requisito de rezar en el momento propicio no se cumple, si se reza después de la concluida de la hora cuarta, se puede decir el servicio Shaharit hasta la hora sexta, y se considera cumplido el requisito de rezar, pero a partir del mediodía ya no se puede rezar el servicio de Shaharit. Ese sería en cuanto al tiempo Shaharit. Hablemos del tiempo para la oración de Minjá. El tiempo preferido para el servicio de Minjá comienza 9:30 horas variables después del amanecer y se prolonga hasta la puesta del sol, puesto que en este lapso de tiempo se presentaba la ofrenda de Minjá en el templo de Jerusalén. Cuando es recitado en este lapso de tiempo, el servicio se denomina Minjá Ketaná, o sea, Minjá corta, porque el periodo en el cual se recita 2:30 horas variables es relativamente corto. Sin embargo, se puede decir el servicio de Minjá a partir del momento tan temprano como 6:30, hora variable, después del amanecer. El precedente al respecto tuvo su origen en la práctica de adelantar la ofrenda de Minjá a la hora sexta y media hora, en víspera de Pesach, que recae en viernes. Ello se hizo a fin de dejar tiempo suficiente para preparar la ofrenda pascual antes del comienzo de Shabbat. Cuando se recita el servicio de Minjá en hora temprana después del mediodía, se le denomina Minjá Gedolá, Minjá larga, dado que queda largo tiempo hasta la puesta del sol. El periodo crepuscular entre la puesta del sol y la caída de la noche es denominado Bein Hashemashot, entre dos luces, y se consideró como Safek Laila, supuestamente noche. Según la definición de la Halajá, la noche comienza cuando el cielo son visibles por lo menos 3 estrellas de tamaño mediano. Se conoce como Seed HaKohavim, la salida de las estrellas. Esto se produce en la latitud de Nueva York, aproximadamente 35 o 40 minutos después de la puesta del sol. En Israel es aproximadamente 18 minutos después de la puesta del sol. Hoy en día se consulta el calendario para establecer el momento exacto de la caída de la noche, pero también puede hacerse visualmente. Uno de los sabios del Talmud, Rabbi Yehudá,
sustenta el criterio de que el servicio de Minjá puede decirse no más tarde que 1 hora y cuarto de hora variable antes de la puesta del sol, dado que el periodo estándar para el servicio de Minjá comienza 2:30 hora variable ante la puesta del sol. El límite establecido por Rabbi Yehuda se denomina Pelaj HaMinjá, o sea, mitad de la Minjá, por señalar la mitad del periodo permitido para la Minjá, según lo cuenta Berajot 4.1. El Pelaj HaMinjá no fue un tiempo señalado arbitrariamente, sino que tuvo cierto significado en el ritual del Templo de Jerusalén. Señalaba el momento en que debía concluirse la ofrenda del sacrificio de la tarde. El resto de la tarde se dedicaba a otros aspectos del ritual, tales como la quemadura del incienso, la libación del vino. La halajá permite la opción entre seguir el criterio de Rabbi Yehuda o el de los otros dos sabios del Talmud. Ahora, el tiempo para Mariv, o también se conoce como Arbit. El tiempo para el servicio de Mariv o Arbit empieza al concluir el tiempo del servicio de Minjá. Los que sigan el criterio de Rabbi Yehuda y recitan permanentemente el servicio de Minjá antes de la plegaria del Pelaj HaMinjá puede decir el servicio de Mariv inmediatamente después de Pelaj HaMinjá. Ello significa que el Mariv puede comenzar un momento tan temprano como a 1 hora y cuarto de hora variable antes de la puesta del sol. Esta es la opción que se aplica cuando se realiza el servicio de la víspera de Shabbat antes de la puesta del sol, a fin de añadir lo santo, según el Orach Chaim 293.3, la Mishnah Berura 9. En los meses de verano, cuando en muchas comunidades se acoge el Shabbat y se dice el servicio de Mariv bastante antes de la puesta del sol, la norma establecida por Rabbi Yehuda fija el momento más temprano en que se puede recitar el servicio de Mariv. Los que dicen regularmente el servicio de Minjá hasta la puesta del sol pueden recitar Mariv inmediatamente después de la puesta del sol, la cual queda dentro del marco del tiempo propicio para servicios de Mariv, y sin embargo la práctica seguida generalmente es esperar para la recitación del Mariv hasta que caiga la noche, según la definición de la halajá, a fin de coordinar el servicio del tiempo adecuado para la recitación del Shema. A través de los siglos, muchas generaciones han seguido la práctica de recitar el servicio de Mariv inmediatamente después de la conclusión de Minjá. O sea, se termina de hacer la oración de Minjá en la última parte del horario establecido, para inmediatamente cuando termine Minjá ya se puede iniciar Mariv o Arbit. Aun cuando fuera todavía antes de la puesta del sol, dado que los fieles se dispersaban después de Minjá y resultaba difícil reunirlos de nuevo para el servicio de Mariv. Esta práctica fue permitida por los rabinos a fin de que la gente no perdiera un servicio de oración comunal, y a fin de que los menos piadosos tal vez no lo rezarían en privado y tengan la posibilidad de hacerlo en la congregación y decir las plegarias de la noche. Esto lo cuenta el Orach Chaim 233.1 y la Mishnah Berura 11, el Orach Chaim 235.1 y la Mishnah Berura 8. En muchas congregaciones se sigue todavía la práctica de recitar ambos servicios de oraciones uno a continuación del otro, pero cuidando de realizar el servicio de Minjá antes de la puesta del sol y de Mariv inmediatamente después de la puesta del sol. Pero muchas autoridades rabínicas consideran que si ello no es gravoso para la congregación y si está asegurando un quórum necesario, que es un minyan, para ambos servicios, es preferible esperar que caiga la noche para decir Mariv, y esta práctica permite que se recite el Shema en el tiempo adecuado. Habiendo circunstancias excepcionales atenuantes, se puede recitar el servicio de Mariv a lo largo de toda la noche hasta el amanecer. Sin embargo, es preferible decirlo antes de la medianoche. Ahora, ¿cuál es el tiempo para Musaf? El servicio de Musaf sigue inmediatamente de Shaharit, del mismo modo que la ofrenda de Musaf de Shabbat y los días festivos seguía siempre la ofrenda de Shaharit. El Musaf no se debe postergarse más allá de la conclusión de la hora séptima, según lo cuenta el Orach Chaim 286.1. ¿Cuál es el tiempo para recitar el Shema? El tiempo adecuado para recitar el Shema es independiente de los servicios de oraciones. Ello se debe a que la recitación del Shema no fue prescripta por los sabios en relación con las ofrendas del Templo de Jerusalén, sino a fin de satisfacer el requisito bíblico de decirla cuando te acuestes y cuando te levantes. A fin de dar cumplimiento a este deber religioso, el Shema nocturno debe ser recitado no antes de la caída de la noche. Si uno dice antes de dicho momento como parte del servicio de Mariv que se realice antes de caer la noche, debería repetir la Shema después de la caída de la noche, preferiblemente al acostarse, según lo dice el Orach Chaim 235.1. Si la congregación realiza el servicio de Mariv antes de la caída de la noche, es preferible decir Mariv con la congregación en vez de decirlo en privado después de la caída de la noche, en cuanto ello signifique tener que repetir después el Shema en privado.
El Shema se dice hasta la medianoche, límite establecido por los sabios para evitar las relaciones y olvidos inadvertidos. Si a pesar de todo se producen demoras, se puede recitar el Shema a lo largo de toda la noche hasta el amanecer. El Shema de la mañana puede recitarse desde el momento en que hay suficiente luz natural como para reconocer una persona conocida a una distancia de 4 codos aproximadamente, que son unos 0.70 metros. Se supone que ello ocurre alrededor de unos 35 minutos antes de la salida del sol y se puede recitar hasta el final de la hora tercera, lo cual equivale a un cuarto de día. En caso de necesidad se puede decir el Shema matinal en hora tan temprana como el alba, pero no se puede demorar más allá de la hora tercera, después de la salida del sol. Esto según el Orah Haim 58, 1, 3 y 4. Ahora, ¿cómo incorporarse al servicio de oraciones cuando se llega tarde? Lo más recomendable es llegar a la sinagoga al comienzo del servicio de oraciones y de este modo participar en el servicio sin prisas. Pero una pregunta, ¿qué se debe hacer si uno llega después del momento iniciado el servicio? ¿Se debe comenzar desde el principio y apresurarse para alcanzar el servicio? ¿O sencillamente se ha de saltar todo lo que ya fue dicho por la congregación y unirse a ella en la parte que ya se está rezando? Hay reglas específicas sobre lo que se debe hacer en tal caso. La primera regla: se da la mayor preferencia a la posibilidad de recitar la Amidá junto con toda la congregación. Esta es la base fundamental de la Tefilá Betzibur, rezo en comunidad. El tiempo propicio para que Dios escuche las plegarias del individuo es cuando toda la congregación está rezando. Por lo tanto, quien llegue tarde dispondrá sus oraciones de modo tal que se pueda cumplir este primer requisito básico, aun cuando para ello se deba omitir algunas partes preliminares del servicio. Se debe calcular cuánto tiempo tardará la congregación a llegar a la Amidá y según ello se decidirá cómo proceder. La segunda regla, pauta a tomar en cuenta, es que el Shema y sus bendiciones constituyen una unidad de la cual no se puede omitir ninguna parte. La tercera regla se relaciona con las dos primeras. En el servicio de Shabbat la Amidá debe seguir inmediatamente al Shema con sus bendiciones y no puede separarse, de modo que la flexibilidad de quien dispone afecta principalmente las dos secciones preliminares del servicio de oraciones. Y la cuarta regla, norma a tomar en cuenta de que ciertas plegarias deben decirse forzosamente antes del Shema o antes de la Amidad y por ende no pueden ser omitidas. Ellas son la bendición del lavado de manos, que se conoce como Al Netilat Yadayim, las bendiciones de la Torá, las bendiciones de Elohai Neshama, Dios mío, el alma que me has dado. Si se omiten estas bendiciones al comienzo de los servicios del servicio de oraciones, no hay forma de decirlas posteriormente. Supongamos que uno llega al servicio matinal de oraciones justo en el momento en que se está recitando el Shema y ya no hay tiempo suficiente para dar cumplimiento a la tercera y cuarta regla y alcanzar a recitar la Amidá junto con toda la congregación. En tal caso, no hay más remedio que dejar perder el mérito de rezar con toda la congregación y se debe comenzar el servicio desde el principio, diciendo en privado las oraciones en su debido orden. Pero supongamos que la congregación está por decir la bendición de Barejú, bendice al Señor bendito, o acaba de decirla. En tal caso se han de decir las tres breves bendiciones indicadas por la cuarta regla y seguir a continuación con la Shema y sus bendiciones. Al hacer así, el que ha llegado tarde puede decir la Amidá junto con toda la congregación. Al concluir el servicio de oraciones se puede completar lo que uno ha omitido de las oraciones preliminares. No obstante, la bendición de Barejú Sheamar, bendito el que ordenó, Yistabach, alabado sea, no se dice al finalizar el servicio. Supongamos que uno ha llegado poco antes de la bendición Barejú, bendecir al Señor bendito. Hay tiempo para recitar las plegarias, además da las mencionadas en la cuarta regla. Estas oraciones han de ser Baruch Sheamar, bendito el que ordenó, Asheri, bienaventurados, Yistabach, alabado sea, y Shabbat, en días de fiesta, Nishmat, el alma de todo ser viviente. Estas plegarias se hallan respectivamente al comienzo, en medio y al final de la sección conocida como Pesukei de Simra. Esto lo vimos anteriormente, como los versículos de cánticos. Los pasajes que se hubieran omitido podrían ser recitados al concluir el servicio. Según el tiempo disponible da la prioridad a ciertas plegarias sobre otras, después de que las que ya han sido mencionadas en el párrafo anterior. Indicamos a continuación la serie de plegarias en orden descendente y de importancia. La número 1, Aleluya,
Halelu, el Bekot Sho. Aleluya, alabad a Dios en su santuario, según el Salmo 150. Aleluya, Halelu et Adonai. Aleluya, alaba al Señor, Salmo 148. En otros salmos después de las Rey, bienaventurados, que comienza con Aleluya, Salmo 146, 147, 149. La primera mitad de Vallebarej, David, y bendijo a David, primera de Crónicas 29, 10 al 13. Está hasta Leshen Tifarteja, tu nombre glorioso. La primera mitad de Jodu, alabad al Señor, y Crónicas 16, 8, 36 hasta Ki Kadosh Adonai Eloheinu, porque es santo el Señor nuestro Dios. Y la última, la número 6, Salmo 92, Mizmor Shir Leyon HaShabbat, Salmo del Cántico para el día de Shabbat, seguido por el Salmo 136, el Gran Halel, Jodu le Adonai Kitov, alabad al Señor porque Él es bueno, que se recita solamente en Shabbat y en los días de fiesta. Si se dispone ampliamente de tiempo suficiente para recitar, para decir más plegarias de estas, no hace falta atenerse a este esquema. Se puede comenzar desde el principio y llegar a ponerse a la par de toda la congregación en los rezos. Si uno llega tarde para el servicio de Minjá, después de que la congregación ha comenzado ya la amidad silenciosa, se debe hacer una rápida valoración de la situación. Si resulta que la congregación recién ha comenzado y uno puede empezar a recitar la amidad y concluirla a tiempo para recitar junto con la congregación de la Kedusha, en la repetición de la amidad debe hacerlo así. En tal caso se puede saltar la oración de Ashrei, bienaventurados, que normalmente precede de la amidad, y decirla después de esta, según el Orach Haim 109.1. Decirla si resulta que la congregación ya ha dicho casi toda la amidad, se debe decir solamente la oración Ashrei, detenerse y esperar a que el maestro de oraciones comience la repetición de la amidad. Entonces se recita la amidad en voz baja a la par del maestro de oraciones. Se dice la Kedusha en alta voz junto con la congregación, y se concluye la bendición hasta el Halel Hakadosh, Dios Santo, junto con el maestro de oraciones, y se sigue en voz baja hasta concluir la amidad. Si uno llega al servicio de Minjá poco después que el maestro de oraciones ha comenzado la repetición de la amidad, ha de esperar para decir la Kedushá junto con toda la congregación, y después de ello recitarla toda la amidad en privado. Supongamos ahora que uno llega tarde al servicio de las oraciones de la noche. Aquí la regla es algo diferente que la de Shaharit. En este caso se puede recitar el Shema y sus bendiciones independientemente de la amidad. Por lo tanto, si uno ve que no alcanza a recitar la amidad junto con toda la congregación, no ha de iniciar el Shema y sus bendiciones, sino que en primer término recitará el versículo de la introducción de Marif de los días laborales, Behu Rahum, Él es misericordioso, y después se unirá a la congregación para decir la amidad. Después de la amidad ya podrá recitar el Shema y sus bendiciones. Hablemos ahora de las disposiciones relativas a la repetición de la amidad. Hay una serie de reglas que el maestro de oraciones y la congregación deben seguir en la repetición de la amidad. Antes de comenzar la amidad en voz alta, el maestro de oraciones debe decir el breve versículo que generalmente aparece en las letras muy pequeñas antes de la amidad. Adonai Sefatai, Tiftach, Ufi Yadi Tejilateja. Señor, abre mis labios y mi boca pronunciará tu alabanza. Debe haber no menos de 9 personas que escuchen y respondan al maestro de oraciones. De lo contrario, las bendiciones serán consideradas como hechas en vano. Si los presentes son exactamente 10, el maestro de oraciones debe esperar a que todos hayan concluido la amidad antes de comenzar. Antes de comenzar la repetición de la amidad. Esto lo encontramos en el Grod Moshe y el Orach Haim 28:30. Otro, por lo menos 6 de los 10 que componen el minyan deben ser personas que aún no han hecho sus plegarias y todavía deben hacerlas. Si en el minyan hay menos de 6 personas que todavía no han cumplido con sus rezos obligatorios, no se repite toda la amidad, según Igorot Moshe, Orach Haim 30. En tal caso, el maestro de oraciones recita el primer término de la amidad en voz alta solamente hasta la tercera bendición. Ello permite que todos los presentes digan conjuntamente Kedushá. A partir de la Kedushá, el maestro de oraciones prosigue diciendo el resto de la amidad en voz baja. Los otros fieles hacen lo mismo, pero desde el comienzo de la amidad. Este procedimiento es conocido en Yiddish como Eige Kedushe, que significa una Kedushá en voz alta, dicha en el contexto de una amidad en voz baja. Este procedimiento de Eige Kedushe
es adoptado algunas veces para el servicio de minjá cuando éste se inicia en alguna hora tardía y no habrá tiempo para concluirlo antes de la puesta del sol. Cuando el maestro de oraciones llega a la bendición de Modim, nosotros te agradecemos. Se acostumbra que se diga en voz alta solo las 3 primeras palabras de este pasaje y después se dice la mayor parte del Modim en voz baja. Mientras que la congregación recita el Modim de Rabanam, el maestro de oraciones concluye esta bendición recitando en voz alta las últimas 13 palabras, a partir de Hatovki, Lo Halú, Rajameja, bondadoso eres tú, que no agotas tu misericordia. Sin embargo, algunas autoridades rabínicas insisten en que el maestro de oraciones debe decir todo este pasaje en voz alta. Cuando el maestro de oraciones lee los versículos de la bendición sacerdotal, lo cual se hace siempre en la mitad de Shaharit y en Musaf, la congregación ha de responder cada uno de los versículos. Ken Yehi Ratzon, así sea tu voluntad. La respuesta, amén, que se utiliza normalmente solamente en el rito de la bendición sacerdotal a cargo de los Kohamim. Cuando el maestro de oraciones concluye la última bendición de la Amidad, Sim Shalom, concede paz, en Shaharit o Shalom Raf, concede gran paz, en Minjá ha de regresar al versículo Yihu le Ratzon Invrefi Veje Livi Lefaneja, Adonai Tsuri, Vego Ali. Sean gratas tus palabras de mi boca y la meditación de mi corazón, Señor, mi roca y mi redentor. Un fiel que reza más lentamente que el resto de la congregación y no alcanza a concluir la amidad silenciosa antes de que el maestro de oraciones llegue a la Kedushá, deberá detener la recitación de sus plegarias y escuchar atentamente mientras la congregación dice Kedushá, y después de ello retomará el curso de sus oraciones, a menos que uno haya concluido la segunda bendición, al mismo tiempo que el maestro de oraciones no deberá interrumpir la amidad silenciosa que está diciendo para decir la Kedushá. La repetición de la amidad requiere que la congregación la escuche atentamente y responda amén después de cada bendición. No hay que distraerse con las conversaciones vanas ni dedicar la atención a otros asuntos, ni siquiera al estudio de la Torah o la lectura de otros textos sagrados, según lo dice el Orach Haim 124.4, la Mishnah Berurah 17.18 de la Aruja Shulchan 124.9.12. Ahora, ¿qué hacer si se olvida de recitar? Hay una serie de palabras o pasajes que se deben agregar o suprimir a la amidad, según la época del año. Fieles que recitan la amidad con tanta frecuencia que las palabras comienzan a brotar solas de los labios. Puede llegar a equivocarse y si en determinado momento olvidan circunstancias o si su concentración decae en algún pasaje, hay que tener conciencia de la relativa importancia de estos errores y saber cuáles de ellos requieren que uno retroceda en sus plegarias a cierto punto y cuáles no lo requieren, cuáles obligan a repetir toda la amidad y cuáles no, porque no todos los errores tienen el mismo peso y gravedad. Errores en el servicio de todo el año. Antes de detallar los errores que pueden producirse en ocasiones especiales, se nos permitido exponer algunas reglas generales que aplican a los errores cometidos en el texto común de la amidad. Hay 3. 1. Un error cometido en alguna de las 3 primeras bendiciones requiere que se comience de nuevo la amidad. 2. Un error cometido en alguna de las bendiciones intermedias requiere que se vuelva solamente el comienzo de la bendición en que se incurrió el error. Y 3. Un error cometido en alguna de las 3 últimas bendiciones requiere que se vuelva a comenzar desde la bendición de Retze, acepta Señor, que es la primera de las 3 últimas bendiciones. Si uno se ha dado cuenta del error antes de concluir la amidad, si uno se ha dado cuenta de dicho error después de haber concluido totalmente la amidad, deberá repetir toda la amidad desde el comienzo. Desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, vamos a hablar sobre este tema. Durante los 10 días de contrición se agregan a la amidad algunos breves pasajes que señalan la temática de este periodo. Si uno olvida recitar alguno de esos 3 pasajes, debería aplicar las siguientes reglas generales. Si en la tercera bendición se ha olvidado sustituir las palabras Jael Hakadosh, Dios Santo, por Hamelech Hakadosh, Rey Santo, y no se corrige inmediatamente, deberá iniciar de nuevo la amidad desde el comienzo. Pero si se ha olvidado sustituir la 11ª bendición de la amidad cotidiana de las palabras Melech o Jef, Tzedakah u Mishpat, Rey amante de la justicia y la equidad, por Hamelech HaMishpat, Rey de justicia, no hace falta repetir la bendición. Tampoco es necesario repetir la bendición si en la primera bendición ha olvidado incluir la frase que comienza con Sogrenu Lehayim,
Recuérdenos para la vida. Sogrenu le Hayim. O en la segunda bendición ha olvidado agregar la frase que se comienza con Mi jamoja afja rahamim. ¿Quién es como tú, Padre misericordioso? Lo mismo si en las últimas dos bendiciones ha olvidado incluir la frase Ujetov Lehayim Tovim Kol Venei Beriteja, e inscríbete para la vida de bien a todos los hijos de tu pacto. O en el pasaje comienza con Besefer Hayim Berajá Beshalom, el libro de la vida de bendición y de paz. Ahora, en las estaciones de invierno y verano, desde Shemini Atzeret, fin de Sukkot, hasta el primer día de Pesach, o sea, en la estación invernal del hemisferio norte, se agrega la segunda bendición de la Midad, la frase Mashiv Harruach Umorid Hageshem. Hace soplar el viento y caer la lluvia. Estas palabras son fundamentales en la bendición si uno ha olvidado decirlas, pero se da cuenta de la omisión antes de concluir la segunda bendición. Debe comenzar de nuevo la amidad desde el principio. Si la frase mencionada en el párrafo anterior fue agregada inadvertidamente a la amidad a los meses de la primavera y verano del hemisferio norte, se aplican las siguientes reglas. Si se ha dado cuenta del error antes de concluir la segunda bendición, vuelve a repetir toda esta bendición desde el comienzo. Si caen en cuenta del error después de haber concluido la segunda bendición, debe repetir la amidad desde el comienzo. Durante la mayor parte de la estación invernal del hemisferio norte se agrega la frase Betentalu Matar Liberajá y otorga rocío y lluvia de bendición, y la novena bendición del Birkat Hashanim, bendición del año, de la amidad de los días laborales. Ahora, un turista que se encuentre en Israel en cualquier época entre el 7 de Heshvan, que recae en octubre, y el 4 de diciembre, agregará esta frase tal como lo hacen todos en Israel. A su regreso a la diáspora continuará diciendo aun cuando sea antes del 4 de diciembre. Pero si se ha olvidado decir esta frase y se da cuenta de ello antes de concluir la bendición, puede decirla inmediatamente y seguir adelante. Si cae en cuenta de la omisión después de haber concluido la bendición, deberá incluir toda la frase de la bendición de Shemat Kolenu, escucha nuestra voz, antes de las plegarias de Kiata Shomea Tefilá, porque tú escuchas las plegarias. Si se ha dado cuenta de la omisión recién después de haber concluido la bendición de Shema Kolenu, debe retroceder al comienzo de la novena bendición del Birkat Hashanim y repetir toda la amidad. A partir de este punto, si cae en cuenta de la omisión después de haber concluido toda la amidad, debe repetir totalmente toda. Desde el mismo modo, si se dice erróneamente en los meses de verano del hemisferio norte la frase Talu Matar Liberajá, rocío y lluvia de bendición, y cae en cuenta de todo ello antes de concluir la amidad, debe repetir desde el comienzo de la bendición del año Birkat Hashanim. De lo contrario, se debe repetir toda la amidad. Ahora, en las tres festividades de Pesach, Shavuot y Sukkot, y en Rosh Hodesh, en toda la amidad con excepción del Musaf, se agrega la bendición de Retze. Acepta, Señor, la plegaria de Yale Beyabó, elévese y lléguete. Si uno ha olvidado incluirla y cae en cuenta de ello antes de concluir la amidad, debe retroceder solamente hasta la bendición Retze y repetir la amidad desde este punto. En caso contrario, debe repetir toda la amidad, pero no hace falta repetir la amidad si se comete este error en el servicio de Ma'ariv de Rosh Hodesh. En Hanukkah y en Purim se agrega la bendición de Modim. Nosotros te agradecemos. La plegaria al Hashinim Hanisim por los milagros. Si uno ha olvidado agregar esta plegaria pero cae en cuenta de la omisión antes de concluir la bendición, sencillamente retrocederá hasta al Hanisim y reanuda el rezo desde este punto. Si cae en cuenta que la omisión después de haber concluido la bendición de Modim, no hace falta retroceder a la bendición de Ratzeh ni repetir la amidad. Según las autoridades rabínicas antiguas, la obligación de repetir la amidad a raíz de ciertas omisiones o errores se refiere solamente a la persona que reza en privado. Las autoridades rabínicas posteriores recomiendan repetir la amidad en los dos casos en que las reglas así lo exijan, incluso cuando uno está rezando con la congregación, según el Orach Haim 124.10, la misma Berura 40. Pero si en el maestro de oraciones es quien ha cometido el error durante la recitación silenciosa de la amidad, hay opinión unánime de que no necesita repetir la amidad a fin de no grabar la congregación hasta con la repetición de la amidad.
en voz alta para considerar cumplida su obligación personal respecto a esta plegaria. Ahora, el orden de precedencia en la distribución de Aliyot. Esta tradición, establecida desde hace mucho tiempo, que la persona celebra cierto acontecimiento, le corresponde a la sinagoga determinados honores y muy especialmente el de ser convocado a la lectura de la Torá, que se conoce como Aliyá. La cantidad de personas quienes se pueden brindar de este honor es limitada, y como a veces la cantidad de personas que han de ser honradas puede exceder el número de aliyot disponibles, se hizo necesario establecer un sistema de prioridades. Sin ello podría surgir cierta dosis de malestar en la congregación. Al establecer determinadas pautas se eliminan las posibilidades de parcialidad de los dirigentes de las sinagogales. Se reducen los factores de resentimientos entre los fieles y se evitan las disensiones. Aun cuando podemos exponer que un esquema de las pautas tradicionales de materia, de distribución de las aliyot y de soluciones del problema, de cómo actuar cuando se produce un conflicto entre varias prioridades equivalentes, hay que tener siempre en cuenta que la consideración primordial debe ser la de evitar disensiones. Puede suceder que en alguna comunidad los dirigentes consideren que en el interés de la comunidad conviene actuar a un método diferente que la que exponemos aquí. Tienen la facultad de hacerlo a condición de que la pauta diferente que siguen sea hecha a conocer la comunidad y que se cumpla según en forma consecuente. Por lo general la precedencia de la distribución de las aliyot es la siguiente. Las primeras dos aliyot se reservan siempre para un cohen o un levita y un levita, respectivamente. A partir de la tercera aliyá, la cual se incluyen al cohen, al levita, rige la tradición del siguiente orden de prioridades. Primero, un novio en Shabbat antes de su boda. 2. Un muchacho que ha cumplido los 13 años de edad, o sea, un muchacho bar mitzvah. 3. El padre de una criatura recién nacida, varón o mujer, en primer Shabbat, que la madre de la criatura concurre a la sinagoga. 4. Un novio en el Shabbat después de su boda. 5. El padre de la niña recién nacida a la cual se va a dar un nombre. 6. El que observa en esta fecha Yortzeit, aniversario de fallecimiento de uno de sus padres. El 7. El padre de un niño que va a ser circuncidado en esta fecha o en la semana entrante. 8. El que observa Yortzeit, uno de sus padres de la semana entrante. 9. El que tiene que recitar la bendición del Gomel. 10. El que está por salir a un largo viaje o el que acaba de regresar de un largo viaje. 11. Un visitante distinguido. Y por último 12. El que observa u observará la semana entrante Yortzeit por alguien que no es uno de sus padres, no es forzosamente acreedor a una aliyá. Pero en algunas congregaciones se trata de convocar la Torah si ello es posible, según lo cuenta el Orach Haim 136 y el Biur Halajá. Si durante el servicio de oraciones están presentes dos o más personas que están en estas mismas condiciones y por lo tanto gozan del mismo grado de prioridad, se aplican las siguientes consideraciones. Son 5. 1. Un feligrés que concurre regularmente a la sinagoga tiene precedencia sobre el que concurre de forma irregular. 2. Miembro de la congregación tiene precedencia sobre el que no es miembro. 3. Un residente de la comunidad que no pertenece a otra sinagoga. En este punto, en algunas comunidades, el hecho de no pertenecer a alguna sinagoga local puede ser motivo para que se nieguen los honores y privilegios sinagogales a la persona, de este modo que se ha separado de la comunidad judía organizada. El derecho de imponer tal sanción es facultativo de los dirigentes de cada sinagoga. 4. Un visitante de otra localidad. 5. Un residente de la comunidad que pertenece a otra sinagoga. No se acostumbra a ofrecer aliyot consecutivas a dos hermanos, ni a un padre junto a su hijo, o a un abuelo junto a su nieto. Ello se hace a fin de evitar que los dos honores consecutivos a miembros de la misma familia provoquen miradas envidiosas. No obstante, la ley judía permite ofrecer aliyot consecutivas a tales personas si ello fuera necesario. Cuando no hay un cohen presente en el momento de la lectura de la Torah, se puede convocar en su lugar para la primera aliyá a un levita o a un israelita. Cuando se produce tal sustitución de Gabay, debe aclararlo al hacer que la convocatoria mediante las palabras Israel Bicom Cohen, israelita en lugar de Cohen. De este modo, los presentes en la sinagoga no tomarán erróneamente por Cohen.
a la persona convocada para la primera aliyah, según lo cuenta el Orach Haim 135.6 y el Rabbi Moshe Serles. Cuando se convoca a un levita para la primera aliyah, en ausencia de un Cohen, solo se podrá convocar a israelitas para la aliyot que siguen en la segunda. Cuando se convoca a un israelita para la primera aliyah, no se podrá convocar a un levita para la segunda. En este caso, solo israelitas serán convocados para la aliyah segunda y para todas las subsiguientes. Cuando se convoca un Cohen para la primera aliyah y no se encuentra presente un levita para ser convocado a la segunda, al Cohen una aliyah doble, y entonces él recita 2 veces consecutivas ambas bendiciones de la Torá. En este caso no se podrá convocar para la segunda aliyah a un israelita o a otro Cohen, según lo cuenta el Orach Haim 135.8 y la Mishnah Berurah 28. Si en Shabbat se distribuyen más de 7 aliyot, se pueden convocar a un Cohen o a un levita para la última aliyah. También se les puede dar el honor del maftir. En la lectura de la Torá, en los días laborales, lunes y jueves, el Cohen puede declinar en favor de un israelita o de honor de ser convocado a una aliyah. Esto resulta útil a veces, dado que estos días se distribuyen solamente en 3 aliyot, y puede darse el caso de que se encuentren en la misma sinagoga varios fieles que no son Kohanim y que son acreedores al aliyot. En tal caso, no es necesario que el Cohen se retire del recinto donde se realiza el servicio de oración a fin de permitir que se convoque a un israelita para la primera aliyah. Pero el Gabay debe preceder la convocatoria del israelita con las palabras Birshut Cohen, con el permiso del Cohen, según lo cuenta Igor Moshe el Orach Haim 2.34. Ahora, el orden de precedencia para dirigir el servicio de oraciones. La conducción del servicio de oraciones se ha considerado siempre como un acto de gran mérito religioso. Nunca fue dominio exclusivo de gente profesional. Todo judío tiene derecho al privilegio de hacerlo y son muchos los que solicitan este privilegio. Lo único que se requiere es que pueda hacerlo debidamente. El requisito mínimo es la capacidad de leer las plegarias hebreas correctamente y con fluidez. Cuando se trata de elegir entre los feligreses uno que dirija el servicio de oraciones de un día laboral, siempre se da preferencia a los que están de duelo, porque tal como en el caso del Kadish, el mérito religioso que ello implica beneficia al difunto. De hecho, se considera la obligación del doliente dirigir el servicio de oraciones si es idóneo para ello, pero dado que una sola persona por vez debe dirigir el servicio, la tradición estableció que un orden primordial para el caso en que exista al servicio más de un doliente. El orden es el siguiente, son 5. Quien se encuentra en el periodo de Shiva, quien está observando un Yortzeit, aniversario de fallecimiento, quien se encuentra en el periodo de Shloshim, desde el fin de Shiva hasta el 30º día del duelo, el último día que se recita Kadish por un familiar fallecido, al concluir el 11º mes del fallecimiento, y quinto, quien se encuentra en el periodo que va del final de los Shloshim hasta la conclusión del 11º mes del fallecimiento. Si 2 o más dolientes gozan del mismo grado de prioridad y ambos son idóneos para dirigir el servicio de oraciones y desean hacerlo, se aplica otra serie de consideraciones que son las que enumeramos en las páginas 451 y 452 en la relación de las prioridades respecto a la aliyot. Si hay 2 o más dolientes con igual o grado de prioridad en todos los aspectos considerados por los criterios arriba mencionados, se establece que un arreglo equitativo, el cual se alterna en la dirección del servicio de oraciones. El servicio de Shacharit de los días laborales puede ser dividido entre 2 dolientes. Uno dirigirá el servicio hasta concluir la midad y a continuación el segundo asume la dirección del servicio antes de la plegaria de la Ashrei, bienaventurados. Uno de los dolientes puede dirigir el servicio de Minjá y el otro el servicio de Marif. Un doliente no dirigirá el servicio de oraciones del Shabbat o de día de fiesta, incluidos los días intermedios de Hol HaMoed, salvo que no haya ninguna otra persona capacitada para hacerlo. Si un hombre es el Hassan, cantor litúrgico oficial, o el Baal Tefilá, el oficiante regular de la congregación, cuyos servicios de oraciones dirigía regularmente antes de haberse convertido en un doliente, puede continuar haciéndolo incluso en Shabbat y en días de fiesta.
En Rosh Hodesh, en Hanukkah y en Purim, un doliente puede dirigir los servicios de oraciones de Minjá y de Ma'ariv, y también el servicio de Shacharit hasta las plegarias del Halel. Sin embargo, en algunas comunidades se acostumbra que un doliente no dirija los servicios de oraciones en estos días. Una persona que observa el Yortzai, aniversario de fallecimiento, que recae en Shabbat o en días de fiesta, puede dirigir el servicio de oraciones en tales días. Sin embargo, la sinagoga cuenta con un Hassan o un Baal Tefilá que regularmente dirige los servicios de oraciones tales días. Las personas que observan el Yortzai no lo suplantará. Hablemos ahora de las oraciones de la casa de un doliente. Una de las costumbres más ampliamente difundidas en las observadas respecto al duelo es las realizadas diariamente durante la semana de Shiva, servicios de oraciones en la casa de un difunto donde los dolientes estén sentados en Shiva. Ello se hace para confortar a los dolientes que están confinados en su hogar durante la semana de duelo y también por respeto al difunto. La realización de un servicio de oraciones comunal en el hogar de una persona fallecida es un acto de grande y amorosa piedad hacia su memoria. Esta práctica es muy antigua y su origen se encuentra en el relato talmúdico sobre los 10 hombres de cada día que reunía Rabbi Yudá en el hogar de un fallecido por quien no había dolientes. Después de este periodo de 7 días de Shiva, el difunto apareció en sueños a Rabbi Yudá y le dijo: tu espíritu tendrá quietud porque tú has dado reposo a mi espíritu, según Shabbat 152 A y B. Cuando se dirige al servicio de oraciones en una casa de un duelo, se introducen una serie de cambios en el servicio. En la repetición de la Amida, el maestro de oraciones omite el pasaje que contiene la bendición sacerdotal. Ello se hace debido a que en el ritual de la bendición sacerdotal no se cumple con en la casa de duelos. Es una bendición que debe decirse siempre en un contexto de regocijo. Se omite la plegaria de súplicas, Tajanún. Si bien esta plegaria habla de sufrimiento y de desgracias, y por lo tanto podría parecer adecuada para ser recitada en una casa de duelo, los rabinos, por sensibilidad hacia los sufrimientos de los dolientes, no quisieron aumentar su dolor. Se omite el Salmo 20, que comienza con la Menatseach, al director del canto, que figura a continuación de Ashrei, bienaventurados, después de la Midar. En la plegaria, Ubal Etzion, y vendrá a Sion Redentor, que sigue el Salmo 20, se omite la segunda frase que comienza con Veanisot Beritiotam, y este es mi pacto con ellos, dice el Señor. Esto se hace a fin de evitar que tales circunstancias, cualquier insinuación de que lo que sucedió a los dolientes pueda ser resultante del pacto de Dios con otros. Que el finado pudiera haber contravenido y por lo tanto hubiera sido castigado por la divinidad. En los servicios de Rosh Hodesh y en Hanukkah se omite el Halel, dado que las plegarias de esta serie son todas de regocijo y por donde no son adecuadas para la gente en duelo. ¿Cómo podrían consustanciarse con la esencia del Halel, que aclara: este es el día que ha hecho el Señor, que ha hecho el Señor? Regocijémonos, alegrémonos en él. Salmo 118:24. Otra razón para omitir el Halel es debido a que él contiene el versículo: no son los muertos quienes hablaban al Señor. Salmo 115:17. Recitar este versículo en una casa de duelo donde todavía flota el espíritu del finado podría parecer por sí delirio, una burla de pobre y desamparado, porque los muertos son considerados en esta última categoría, lo cual para la ley judía constituye una grave transgresión ética. En algunas comunidades se acostumbra a pedirle a los dolientes que salgan de la habitación donde se reza, mientras los demás fieles recitan el Halel. Si bien esta medida puede satisfacer la primera razón arriba mencionada para la omisión del Halel, de hecho no resuelve el problema que plantea la segunda razón. Los feligreses que participan de un servicio de oraciones en una casa de duelo en Hanukkah y no dicen allí el Halel por razones arriba expuestas, deben decirlo posteriormente en privado, ya que para ellos subsiste la obligación de recitar el Halel, pero ello no es necesario en Rosh Hodesh. Se acostumbra que el maestro de oraciones no diga el versículo Tikkabel, sean aceptadas las súplicas en el Kadish completo que se dice después del Ubaletzion y vendrá a Sion Redentor,
Sin embargo, algunas autoridades rabínicas han establecido que sí se recita este versículo. De hecho, la halajá requiere la omisión de este versículo del Kadish completo solamente en Tisha B'Av, pero no en una casa de duelo. En un efecto, incluso en Tisha B'Av se omite este versículo no en razón de duelo de este día, sino para no asociar el versículo de Tishkabel. Se han aceptado las súplicas con las de Kinot, lamentaciones, que le habían precedido. Según lo cuenta Yesodei Yeshurum 1, página 240. Al final de los servicios de Shacharit y de Mariv se agrega el Salmo 49. La Menatzeach Liune Korach Mismor, al director del canto un salmo de los hijos de Korach. En los días en que normalmente no se diga Tajanún, tales como Rosh Hodesh y Hanukkah, se lo instituye el Salmo 16, Michtam le David, himno de David. En Purim no se agrega ninguno de los dos salmos mencionados. No se trae un Sefer Torah a la casa de un duelo, a menos que se realice en ella por lo menos 3 servicios de oraciones en los que se lea la Torah. Corresponde que uno de los dolientes, de preferencia un hijo del difunto, dirija el servicio de oraciones si es idóneo para ello. Durante la semana de Shiva no se convoca al doliente a la Torah para una aliyá, ya sea en su casa o en la sinagoga. Ello se debe a que un doliente no ha de estudiar la Torah, puesto que ella es fuente de deleite espiritual. Esto aplica incluso en Shabbat, día en que no se observan públicamente las prácticas de Shiva. Pero si el doliente es un cohen o levita y no hay otro cohen o levita para ser convocado en la Torah, se permite que éste se convoque a la aliyá correspondiente en la sinagoga en Shabbat. Un doliente puede ser convocado para Hagbah, alzamiento, o Gelilá, enrollamiento del rollo de la Torá, incluso durante la semana de Shiva. También puede abrir el arca sagrada para sacar el Sefer Torah o para colocarlo de vuelta. Un doliente que recite las bendiciones de Havdalah en una casa de duelo al concluir el Shabbat omitirá el párrafo inicial que comienza con Hinel Yeshuati, he aquí el que es Dios de mi salvación, y dará comienzo a la Havdalah directamente con la bendición por el vino. Cuando se realiza un servicio de oraciones en casa particular, hay que tener cuidado de no ubicarse inadvertidamente delante de espejos, retratos o esculturas mientras se reza. El doliente, aun cuando concurra a la sinagoga a la víspera de Shabbat, no recitará el servicio de Kabbalah Shabbat y omitirá toda parte que va de Lejun Eranena, venid cantemos alegremente al Señor, el Salmo 95, hasta Alejado Di, ven mi amado. Comenzará sus rezos con Mismor Shir Beyom HaShabbat, salmo un cántico para el día de Shabbat, el Salmo 92, y en algunas comunidades los dolientes salen de la sinagoga durante el servicio de Havdalah de Kabbalah Shabbat y vuelven después de ella. Vuelven después de que la congregación también ha terminado entonando el Ejado Di, ocasión que la congregación entera se dirige a ellos para consolarlos diciéndoles Hamakom Inahem Otha, Othem en plural, Betok Shear Avelei Zion Be Jerusalem. Quiera Dios consolarlos junto con todos los dolientes de Sion y de Jerusalén. Con esto concluimos el capítulo 18 del libro, que se titula Disposiciones relativas al servicio de oraciones. Les recuerdo que este libro, este estudio lo pueden encontrar en el libro Rezar como Judío. Es un libro que fue escrito por el Rabí Hayi Halevi Donim. Es la guía del libro de oraciones y el culto en la sinagoga, traducido al inglés por Oscar Sapolinsky, editado por Eliyahu Birnbaum, de la editorial Eliner, del Departamento de Educación y Cultura Religiosa de la Organización Sionista Mundial, en Jerusalén en el año de 1986 de la Era Común, o el año 5747 de la creación. Los textos hebreos que aparecen en esta obra provienen del libro de oraciones El Sidur Rinat Israel, editado por Shlomo Tal y publicado por Moreshet Publishing Corporation en Jerusalén. Este libro incluye textos de oraciones que contienen el nombre de Hashem, por lo tanto, se le ha de tratar con la veneración y el respeto debidos a los impresos que contienen los textos sagrados. Espero este estudio les haya sido de bendición. Quien les habló, Liat Cohen Ben Shahar, también de la Yeshiva Tefila Emet, y Shalom. Regocíjate y canta, adoradora de Sion, porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti
el Santo de Israel. Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Baruch Hashem, Beshá Tová, eso estuvo bueno. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Si estás interesado en aprender hebreo bíblico con nosotros, lo puedes hacer a través de YouTube, en nuestro canal alterno Café Ivrit Ulpan, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefilá de Met en español. Si tienes alguna duda o comentario, nos puedes dejar tu mensaje en la casilla de comentarios del canal y con gusto lo resolveremos. Si quieres apoyarnos con tu donación, lo puedes hacer a través de PayPal, www.paypal.me/yeshivahelp.